Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los que, por la gracia de Dios, tienen la dicha de poder participar y de acompañarnos en este estudio que estamos realizando en este tiempo de crisis de la humanidad. Estamos estudiando este mensaje de justificación por la fe, un mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo final. Estamos en el estudio número 121 de esta serie y estamos estudiando la justificación por la fe, el plan de la salvación en el santuario. Y hemos comenzado a estudiar la importancia que tiene el santuario para nuestra vida espiritual. Y hemos estudiado acerca del cerco del santuario, que representa la ley de Dios, es decir, la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y hemos estudiado la puerta del santuario, representa a Cristo, y también representa nuestra voluntad. Ahora estamos estudiando en la puerta del santuario. El pecador tenía que llevar un cordero por sus pecados y tenía que experimentar arrepentimiento. El objetivo del cordero era para que el pecador pueda pasar la experiencia del arrepentimiento, que es dolor por el pecado, tristeza y renuncia al pecado. Según San Juan, capítulo 1, al verso 29, allí nos dice de que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Isaías 53, 4 al 7 nos dice que Cristo como un cordero fue llevado al matadero para poder morir por nosotros. Porque nosotros, dice, como ovejas nos hemos descarriado también. Así que entonces, ese cordero que el pecador llevaba a la puerta del santuario, porque el pecador no podía ingresar al santuario, ni siquiera al atrio del santuario, sino en la puerta del santuario, allí presentaba el cordero para que muera en lugar del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador no puede ingresar al santuario. Solo los sacerdotes que eran consagrados, santos, tanto físicamente, espiritualmente, podían estar en el santuario. Entonces, el objetivo era de que el pecador tome conciencia de su vida de pecado, que el pecador pueda comprender que el pecado trae las consecuencias de la muerte, que cometer un pecado, o sea en pensamiento, en el corazón, en los deseos, o sea en palabras o en actos, todo pecado trae consecuencia de tristeza y muerte. Entonces, así como en el tiempo antiguo, como hoy en día también, el ser humano, o el religioso, o el profeso creyente, entiende incompletamente el pecado. Solo comprende el pecado como un acto. Para el creyente o religioso, el pecado es solamente desobedecer una ley, incumplir una regla o desacatar un mandato. Solo así el ser humano comprende humanamente. Pero en el plan de salvación, o como Dios lo considera el pecado, o a la luz del santuario,
el pecado es clavar el cuchillo a Cristo, así como el pecador tenía que clavar el cuchillo en el cuello del cordero para quitarle la vida y para derramar su sangre. Entonces, su verdadero significado está registrado en el libro de Hebreos. Ya hemos leído en los estudios anteriores, en el libro de Hebreos capítulo 6, hemos leído en el verso 4, 5, 6, 7, ahí está, que el pecado es crucificar al Hijo de Dios. Entonces, cada vez que pecamos, nos implicamos en la muerte de Cristo nuevamente. De nuevo, dice, crucificamos a Cristo. El pecado entonces trae sus consecuencias. Por eso Cristo dice en Gálatas 3:13, Cristo dice, vino para liberarnos de la maldición de la ley. Y en Deseado de todas las gentes 710, allá dice que el pecado es tan ofensivo para Dios y nos separa de Dios. Eso es lo que hemos venido estudiando. Ahora vamos a continuar estudiando acerca del arrepentimiento. Si nosotros también, hoy en día como el pueblo de Israel, no llegamos a comprender que la vida religiosa solo tiene valor cuando uno experimenta el verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento lleva a la conversión, al nuevo nacimiento, a ser consagrado como un real sacerdocio, como vamos a leer en el libro de Primera de Pedro. Pero antes queremos traer a nuestra memoria el arrepentimiento de Pedro. Pedro era un discípulo de Cristo, que estuvo con Cristo ya 3 años. Había renunciado al mundo. Pedro dijo, Maestro, dice, hemos dejado todo para seguirte. Esa es la condición para seguir a Jesús. La condición para nacer a vida nueva, para ser un verdadero cristiano. Dejar todo. Pedro dijo, hemos dejado padre, madre, hijos, hermanos, esposa. Hemos dejado, dice, casa. Hemos dejado trabajo. Todo hemos dejado, dice, ¿qué pues tendremos? Pero lo que a Pedro le faltaba dejar es el corazón egoísta, el hombre viejo, la vida carnal. Porque Pedro, como los demás discípulos, aún juntamente con Judas, ellos en el corazón deseaban tener los mejores puestos en el nuevo reino de Cristo que, según ellos, entendían todavía mal que Cristo iba a establecer un reino terrenal. Ellos querían ser los funcionarios. Aún la madre de Santiago y Juan habían pedido a Jesús de que el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Uno sea su primer ministro y el otro, quién sabe, sea su ministro de Economía. Eso es lo que pidieron, porque ellos no habían renunciado a la mente carnal, a la vida humana. El ser humano con corazón egoísta siempre está interesado en las cosas de esta vida, en tener cargos, en tener posiciones, trabajo, en tener ventajas en este mundo. Todavía estaban así los discípulos. Eran medio convertidos, dice el Espíritu de Profecía.
no estaban totalmente convertidos. La verdadera conversión para ser realmente un cordero que ha sido traído al redil, que ha sido encontrado por Cristo y ha sido rescatado totalmente, implica pues entrega del corazón, entrega de la vida. Naturaleza pecaminosa debe ser entregado. Y luego también debe ser entregado todo lo que hemos adquirido, nuestras posiciones, que todo eso los apóstoles habían renunciado y habían entregado. Entonces, en Pedro encontramos una buena ilustración. Pedro era arrogante, orgulloso, autosuficiente. Se sentía seguro de no ceder nunca ante las presiones, ante el mal. Pero antes que cantara el gallo, había negado 3 veces a su Señor. Eso es lo que la historia nos dice, todos sabemos. Entonces, te bastará madrugar un poco y afinar el oído para comprobar cuántas veces cantó ya tu gallo y el mío. Nosotros necesitamos pasar esa experiencia. ¿Cuántas veces el gallo cantó para mí o para ti en la vida religiosa? En nuestra vida cristiana hasta aquí, profeso cristiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado el canto del gallo y hemos negado a Cristo? Pedro lloró amargamente al darse cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón. Cuando él había negado no se dio cuenta, pero cuando el gallo cantó 3 veces, entonces Pedro se dio cuenta que tenía un corazón pecaminoso todavía. El yo estaba allí todavía. Había amor propio, suficiencia propia, orgullo, arrogancia. ¿Y qué pasó? Su arrepentimiento fue genuino entonces y profundo. Cayó sobre la piedra y fue quebrantado. Al mirar a Cristo, que es la roca, su corazón quedó quebrantado, porque había negado a su Maestro, a su amigo, a su Salvador, al Hijo de Dios había negado. Ahora sí reconoció que era pecador y que no podía mantenerse firme en esa suficiencia propia. El amor al yo resultó quebrantado. Su vida humana quedó quebrantado. ¿Quebrantado qué quiere decir? Quedó roto, quebrado, rompido, roto. Y todo lo que se rompe, lo que se quebranta, es como un vaso. Nosotros somos, dice, hechos de barro. Somos como el barro. Un vaso, un recipiente de barro quebrantado encima de la piedra que es Cristo, ya no sirve para nada ya. Así Pedro llegó a considerarse, dijo, Señor, ya no sirvo. Mi vida religiosa que te hemos seguido 3 años no sirve. No he podido aprender nada. ¿Por qué? Porque con el corazón egoísta, con el corazón humano, te he seguido, Señor, 3 años. Ahora sí, entonces, Pedro experimentó, dice, la verdadera conversión. Eso hemos estudiado ya durante los estudios anteriores, toda la vida de Pedro, cómo llegó a la verdadera conversión. Su corazón, dice, fue subyugado. Más de un pintor lo ha representado siempre con una lágrima brotando en sus ojos a Pedro. Lloró, dice, amargamente por haber negado a su Maestro. Pero no se dejó llevar a la desesperación. Estaba dispuesto a entregar su vida a Cristo completamente. Estaba dispuesto a depositar su entera confianza en Pedro.
o en Cristo Pedro. Esa es la verdadera conversión. A pesar que Pedro estaba con Jesús, nosotros también, a pesar que tantos años hemos estado en la religión, pero cuántas veces el gallo cantó para nosotros y no nos hemos dado cuenta. Y si no, necesitamos que el gallo cante. ¿A quién representa el gallo? Necesitamos estudiar. En Deseado de todas las gentes, página 541, nos dice acerca de los sacrificios. Pedro también en su vida como judío había llevado desde su nacimiento cuántas veces un cordero al templo de Jerusalén, pero nunca entendió el significado de la humillación, del quebranto, de la tristeza, del lloro. De cada vez que si uno tiene un corazón egoísta, ahí está la raíz del pecado. Entonces es asesino. Está crucificando a Cristo de nuevo. Eso no hemos entendido. Entonces, ¿qué dice Deseado de todas las gentes 541? Aprenderemos alguna lección. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. Cada vez que los judíos iban al templo, llevaban el cordero y derramaban sangre, porque ellos mismos con el cuchillo apuñalaban al cordero para derramar sangre. Pero dice, en lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón, porque el corazón era egoísta todavía. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con egoísmo y avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios o de los corderos en el sacrificio. Todo esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto habría de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían continuamente. Así que Jesús observaba, en vano llevaban los corderos porque no entendían el significado, no aprendían la lección. Hoy en día también Cristo murió y hoy en día también los religiosos a Cristo lo han hecho ministro de pecado. Y no solamente ministro de pecado. Hebreos capítulo 10, el verso 28, 29, hemos leído. Dice que han pisoteado, dice, al Hijo de Dios y han puesto, dice, por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha comprendido el verdadero arrepentimiento. El ser humano piensa que uno se puede arrepentir, pero su arrepentimiento, el ser humano carnal, dice pecador, es como el arrepentimiento de Esaú, de Balán, del profeta Balán que se perdió, y de Judas que se perdió. Judas lloró amargamente y aún devolvió el dinero. El ser humano, carnal, humano, no se puede arrepentir. Necesita aceptar al Cordero. Y si acepta a Cristo en su vida, Cristo le da su gracia, su Espíritu Santo,
para que pueda obrar en el pecador un verdadero arrepentimiento, que es entrega completa de su vida para morir como el Cordero, para ya no vivir. ¿Por qué ya no debe vivir el pecador? Para que ya no siga pecando, porque Cristo murió para dejar de pecar. Y hemos leído, cuando Cristo encuentra a la oveja descarriada perdido, lo traen de nuevo al redil, para que ya no siga extraviado en el pecado, para que ya no viva pecando. Si nosotros seguimos pecando, todavía no hemos aceptado a Cristo para que nos lleve al redil. Cristo nos está buscando. Nosotros nos resistimos, no queremos, nos escondemos como Adán y Eva se escondieron cuando Dios vino a buscarlos. ¿Por qué? Porque no habían renunciado al pecado. Echaron la culpa a Dios. Así nosotros echamos la culpa a alguien por lo que estamos viviendo en pecado, porque nuestro corazón es egoísta. Hay un libro que dice Educación del Carácter, página 93. Dice: debemos acercarnos más a la cruz de Cristo. El arrepentimiento al pie de la cruz es la primera lección de paz que hemos de aprender. El amor de Jesús, ¿quién puede comprenderlo? Es infinitamente más tierno y abnegado que el amor de una madre. Necesitamos todavía aprender la primera lección para empezar la vida cristiana. El arrepentimiento, al pie de la cruz. En esa cruz que Cristo murió, entonces necesitamos aprender en el Cordero. El profeta Joel, en el capítulo 2, del verso 1 hasta el 18, allí nos da una lección de arrepentimiento. Dice: tocad trompeta en Sión. En otras palabras, el gallo debe cantar 3 veces. Pregonad alarma en mi santo monte, dice. Tiemblen todos los habitantes del país, porque viene el día del Eterno de Dios, porque está cercano su día, porque la ira de Dios se va a manifestar, dice. Las gotas de la ira de Dios va a caer primero. Y nosotros creemos que la primera gota ya está cayendo. Y también el gallo ya está cantando. Pero si somos sordos no vamos a escuchar el canto del gallo. Para que nos despierte y podamos ver nuestra real condición, que como seres humanos siempre negamos a Dios. En este tiempo hemos negado de ir a la iglesia, hemos negado de visitar a los enfermos, hemos negado de predicar el Evangelio en la cárcel, en las calles, en los templos, en las casas de reunión. Hemos negado a Jesús. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. En vano nos hemos gloriado diciendo como Pedro: yo he renunciado, yo ando con Cristo, yo vivo con Cristo. Pero el problema es que Cristo no está en el corazón, porque Cristo no puede morar en un corazón egoísta, en un corazón ambicioso, en un corazón que se ocupa en las cosas de este mundo. La Biblia sigue diciendo en Joel: por eso dice el Eterno, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Aún Jesús dijo cuando estaba en esta tierra, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, serán felices los que son quebrantados, los que se humillan, los que reconocen su condición como seres humanos religiosos. No vale para nada nuestra vida. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Nosotros no necesitamos ir llorando a la iglesia, sino necesitamos
llorar en nuestro corazón, rasgar nuestro corazón, romper nuestro corazón, desechar nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Proverbios 3:24 dice, del corazón mana la vida, o sea, debemos desechar nuestra vida. Así como Pablo, miserable hombre de mí, dijo Pablo en Gálatas 5:19-20, o en Romanos capítulo 7 también, verso 30-31. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, volved al Eterno vuestro Dios. Vuelvan, dice, a Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor y pronto para desistir del castigo. Nos puede librar de los castigos que ya están cayendo en este mundo, que el ser humano mismo ha sembrado para cosechar sus castigos. Tocad trompeta en Sión, dice. Sión, ¿dónde es? En la iglesia. Pero también nosotros somos Sión, el templo destruido. Hay que tocar trompeta, pregonar ayuno, llamar a solemne asamblea. Tenemos que llamar a la asamblea. ¿Quiénes deben tocar la trompeta? A los pastores, misioneros, teólogos, dirigentes, y llamar a la asamblea. Pero primero hay que quebrantar nuestro corazón. Si no quebrantamos nuestra vida, y si no tenemos nueva vida, no vamos a poder llamar a la asamblea. El hombre carnal, humano, con corazón egoísta, no puede llamar a la asamblea en este tiempo, porque tiene miedo a los poderes de este mundo, tiene miedo a los vecinos que le van a denunciar si es que se reúnen. Pero el hombre espiritual no tiene miedo. El que ha nacido, el que ha experimentado el verdadero quebranto como los discípulos. Los discípulos pasaron el día viernes de la Pascua en quebranto de corazón. El día sábado se encerraron y pasaron todo el día tristes, llorando, reconociendo que no valen para nada, porque su maestro ha sido crucificado y ellos no han podido ni acompañar a su maestro. Y cuando Jesús resucitó, ellos resucitaron, dice, a vida nueva, nacieron a vida nueva los discípulos, a excepción de Judas. Reunid al pueblo, dice, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños de pecho, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ese es el mensaje que necesitamos en este tiempo experimentar. El profeta Joel ya profetizó para este tiempo también. Y termina diciendo, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones se burlen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué el mundo tiene que burlarse de nosotros? ¿Dónde está ese Dios, dice, que predicaban, que tiene poder, que sana a los enfermos? Y no pueden sanar de esta pandemia, de este COVID-19. Entonces el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pregunto, hermanos, nos preguntamos a nosotros, me pregunto también a mí, ¿quién debe convocar, dice, a la asamblea, al ayuno, a la conversión, al reavivamiento, a revivir de nuevo, a nacer de nuevo? Lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Quién debe convocar? La Biblia es tan claro en el libro de Joel, capítulo 2 hemos leído, del 1 al 18. ¿Quién debe convocar, hermanos? Los sacerdotes, dice, ministros del Eterno. ¿Y quién es el sacerdote?
Sacerdote no es un pecador, no es un misionero pecador, no es un pastor pecador, no es un teólogo, un líder, un maestro pecador. Sacerdote es un santo misionero, un ministro puro, limpio, consagrado al servicio de Dios. Es un doctor de la ley que Dios lo ha santificado, lo ha consagrado para llevar una palabra santa, una ley santa, un evangelio santo, para predicar a un Cristo santo, perfecto, limpio, puro. Entonces el sacerdote que convoca, es decir, el misionero, el pastor, el teólogo, el dirigente, debe haber nacido a vida nueva. Debe haber experimentado el quebranto de su corazón. Su vida debe estar quebrantado, debe estar ya crucificado, debe estar subyugado. Y ahora debe ser un hombre espiritual para convocar. En vano un pecador va a convocar. No dice que convoque un pecador, sino un sacerdote, ministro del Eterno, dice. El espíritu de profecía dice, Satanás sabe que tiene poco tiempo. No puede hacer nada con Jesús. La suerte de ambos está totalmente definida a partir de la cruz. Satanás es un enemigo vencido, dice. La ira con la que atacó a Jesús en su ministerio terrenal, hoy la dirige a los que heredarán la vida eterna, a los que ocupan el lugar que ellos dejaron en el cielo por su rebelión. No quieren absoluto que alguien alcance la vida eterna. El Señor está próximo a venir. Ahora más que nunca, la venida de Cristo está próxima, dice. La maldad y la rebelión, la violencia y el crimen llenan el mundo entero. Los clamores de los sufrientes y de los oprimidos se elevan hacia Cristo pidiendo justicia. El mundo pide justicia. En lugar de ser enternecidos por la paciencia y la tolerancia de Dios, los impíos se están tornando más obstinados en su rebelión. El tiempo en que vivimos abunda en gran depravación. El que dirige las estrellas en orden por los cielos, cuya palabra domina las ondas del gran océano, es el mismo Creador infinito que obrará en favor de su pueblo, si este pueblo lo busca de fe en verdad, con un corazón quebrantado. Detendrá todas las fuerzas de las tinieblas, hasta que se amoneste al mundo y hasta que todos los que obedezcan estén preparados para su segunda venida. Si nosotros experimentamos el verdadero arrepentimiento, el nuevo nacimiento a la vida espiritual, vestidos con la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, porque el verdadero cristiano va a nacer con la imagen de Cristo. Pero el ser humano natural ha nacido con la imagen de la bestia, con la imagen del hombre. Eso es lo que dice Génesis capítulo 5, el verso 1 al 3. Los hijos de los hombres nacen con la imagen de Adán, con la imagen del pecado. ¿Y qué imagen tienen entonces? Jesús dijo en San Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nacemos con la imagen del diablo, de la bestia, del mundo. Necesitamos ahora nacer con la imagen de Cristo. Engendrado por Cristo, por el Espíritu Santo, el cristiano verdadero nace con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, santo, perfecto, bueno, para crecer, para desarrollar ese carácter de Cristo y para vencer al mundo y al pecado. Entonces, la mayor necesidad del profeso cristiano, del mundo religioso, es nacer a vida nueva
hacer una experiencia genuina del arrepentimiento. Entonces continuemos estudiando. En el tema anterior dijimos que la puerta del santuario representa la voluntad del hombre, el poder de decidir. Sugerimos la conveniencia de someter nuestra puerta, nuestra voluntad, a la puerta que es Cristo, a la voluntad de Cristo. En otras palabras, nuestra puerta, que es nuestra voluntad, debe unirse a la puerta que es Cristo, y nuestra voluntad debe unirse a la voluntad de Cristo. ¿Para qué? Para empezar el proceso de la santificación, de la total transformación y el nuevo nacimiento. En el templo judío, entre el atrio y el altar había un lugar de reunión. Allí Dios deseaba que el pueblo tuviera una experiencia especial. ¿A quién dirigió este mensaje? A los sacerdotes de Jehová. ¿Quiénes representan en nuestros días los sacerdotes mencionados? Ahora vamos a aclarar, vamos a clarificar. Y necesitamos que en nuestra mente también se clarifique este asunto, para que este asunto del sacerdocio sea claro, porque ya hemos aprendido del Cordero. El Cordero es Cristo y nosotros también somos corderos. Ahora necesitamos saber, el verdadero sacerdote es Cristo, que intercede por nosotros en el santuario celestial, en el verdadero santuario. Y ese Cristo también debe entrar a nuestro santuario, a nuestro templo, para que pueda purificarlo completamente. Entonces, nosotros también llegaremos a ser sacerdotes. Y si llegamos a ser sacerdotes, convocaremos al pueblo, a la Santa Asamblea, para el arrepentimiento y la verdadera conversión, para que todos los creyentes puedan nacer como sacerdotes, que sean consagrados como sacerdotes, y llevar, dice este último mensaje, al mundo. Porque un sacerdote es poderoso. Cristo vino a este mundo como un templo viviente, y Cristo era también sacerdote. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes en nuestros días? Si nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, ¿de qué clase de salvados nos habla Apocalipsis 7 y 14? No tenemos tiempo para leer. Todos saben. Dice, los 144,000 sellados han de ser, dice, reyes y sacerdotes para Dios. O sea, los salvados de este tiempo han de ser reyes y sacerdotes, príncipes y sacerdotes. Y el apóstol Pablo escribió de esto, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 2:9, que dice, pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, dice Pedro. Pedro llegó a ser verdadero cristiano. Hemos visto cómo experimentó el verdadero arrepentimiento. Dice nosotros, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, un sacerdote real es real, cierto, verdadero sacerdote somos, dice, nación santa. Pero para ser real sacerdocio, nación santa, tenemos que ser un cristiano santo. Para ser santo tenemos que nacer a vida nueva. El hombre natural no puede volverse en santo, imposible. Tiene que morir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, en todo caso vamos a leer Apocalipsis 1, 5, 6, que dice el apóstol Juan. Preguntemos a Juan,
Pedro nos dice que tenemos que ser sacerdotes, pero el sacerdote convoca a Santa Asamblea. ¿Podemos nosotros en estos días convocar a la Santa Asamblea? ¿Por qué no hemos convocado hasta aquí? ¿Por qué estamos en nuestras casas encerrados? Es que no somos sacerdotes todavía. No somos santos, somos pecadores todavía. Pecadores empedernidos, pecadores que no queremos dejar el pecado. Ahí está nuestro problema. Apocalipsis 1:5-6, ¿qué dice? Cristo el que nos ama, dice, con su sangre nos libró de nuestros pecados, dice Apocalipsis, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios y a su Padre. A Él sea la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Así que el que es siervo de Dios, nosotros siempre hemos dicho, como cristianos, como religiosos, somos siervos de Dios. El misionero dice, yo soy siervo de Dios. El pastor dice, yo soy siervo de Dios. El teólogo, el maestro, el predicador dice, yo soy siervo de Dios. Pero el siervo de Dios dice, tiene que ser sacerdote, dice Apocalipsis. Y para ser sacerdotes tenemos que recibir la unción, el nombramiento de Cristo. El que nos ama, dice, y derramó su sangre, y ahora nos libra, dice, de nuestros pecados, nos da una vida sin pecado, ahora somos sacerdotes, dice, y somos siervos recién. Entonces nosotros nos hemos engañado. Y nos han engañado también, de que somos siervos de Dios, somos cristianos. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, es sacerdote y es santo. Y puede convocar a la Santa Asamblea para los que no son todavía. Ahora entonces comprobemos. Muchos somos incrédulos como Tomás. Vamos a leer en el espíritu de profecía. A nosotros nos gusta leer el espíritu de profecía. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 179. Párrafo 1. Está hablando aquí de los 144,000 sellados que serán sacerdotes. Dice, ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Y su vestido sucio es, dice, cambiado con un vestido de lino blanco limpio, que es la justicia de Cristo. Y ese residuo, dice, está hablando de este tiempo actual, de este tiempo final. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios, ese residuo. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones, tratando de destruir esta hueste de sacerdotes del residuo, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente, los 144,000. Ellos han de estar, dice, sobre el monte de Sión con el Cordero, con ese Cordero que fue inmolado. Y también ahora, este residuo que tiene el sello de Dios y son sacerdotes y príncipes y tienen el vestido de la justicia de Cristo, la mitra limpia sobre su cabeza, son también corderos que siguen al Cordero de Dios. Porque fueron rescatados como el Cordero, ahora ya son corderos mansos y humildes, ya no son bestias. Teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes, cantan el nuevo cántico, el himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Así que en estos últimos días
Estos corderos, dice, andan con el verdadero cordero que es Cristo y le siguen por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha, sin mácula, delante del trono de Dios, sin engaño. Ahora vamos a tener que aprender acerca del engaño. ¿Qué es el engaño? No podemos continuar estudiando, ni vamos a llegar al arrepentimiento sin comprender el engaño. Aunque el engaño hemos estudiado, hermanos, ya. Cuando hemos estudiado el mensaje del ángel a la iglesia de Laodicea, a los laodicenses, a los religiosos de este tiempo, desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, todos los religiosos son laodicenses, somos laodicenses. Y ahí el testigo fiel, en Apocalipsis 3, 14 al 18, que le dijo, no sabes, dice, que eres miserable, te has engañado, no sabes, dice, no sabes que tienes un pecado, dice, oculto en tu corazón, es la mosca muerta. Te has engañado que eres verdadero religioso, pero no lo eres, dice. No tienes vestido, dice, no tienes amor, no tienes fe, no tienes la mente, la sabiduría de Dios, te has engañado, dice. ¿Qué es engañarse entonces? Los religiosos de este tiempo estaba profetizado que ellos mismos se iban a engañar y iban a engañar también a otros también. Pero los 144,000 que son reyes y sacerdotes y son corderos rescatados, dice, por Cristo, porque no se han resistido, se han dejado llevar con Cristo en su hombro al redil. Ahora sí son verdaderos cristianos. Ellos en sus bocas ahora no hay engaño, dice. ¿Quién es el que tiene el engaño? El hombre natural. El hombre carnal nace mentiroso en este mundo. El salmista dice, todos los hombres, dice, son mentirosos, han nacido mentirosos, engañadores. Y la Biblia nos habla de un engañador. ¿Cómo se llamaba un patriarca engañador? Jacob. También hemos estudiado de Jacob, pero vamos a recordar un poquito, porque necesitamos aprender del engaño. Todos los hermanos, los creyentes profesos, los religiosos, somos engañadores. Tenemos un corazón egoísta de engaño. La raíz de engaño está en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso nos gusta trabajar en todos los trabajos de este mundo, todas las profesiones, todos los trabajos de este mundo. Ser abogado, ser maestro, ser médico, ser ingeniero y todas las manualidades también, ser hombre de negocios, comercio, ser pues cualquier actividad manual, funciona en base al engaño, a la mentira. Satanás inventó eso en las ciudades. La única actividad que no tiene engaño es cultivar la tierra para comer y no para vender. Y cuidar los animales para beneficiarse también con el abono que nos pueden dar para cultivar la tierra. Esa es la única actividad que Cristo, creador del hombre, dio al hombre. Las demás actividades Satanás inventó en base al engaño, a la mentira. Y al hombre egoísta que nace en este mundo le gustan esas actividades. Y mientras no renunciemos, nunca vamos a nacer a vida nueva, nunca vamos a ser sacerdotes consagrados. Vamos a leer de Jacob, en el Espíritu de Profecía, Notas Biográficas 128. Dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que éstos clamaran día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo, y fueron libertados a la voz de Dios, y los 144,000 triunfaron,
sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces, los cristianos de este tiempo, de esta generación, nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo, necesitamos llegar a ser santos, porque dice aquí, todos los santos clamaron en la angustia de Jacob, en el tiempo de angustia. Nosotros estamos ingresando ya al corto tiempo de angustia, y después viene el tiempo de angustia. Solamente los santos, dice, clamarán a Dios y serán librados. Si no somos santos, si seguimos viviendo una vida pecaminosa, si seguimos siendo pecadores sin Cristo, no vamos a poder ser librados. Porque se va a decretar, dice, decretos de matar a los santos. La ley dominical no va a ser para los pecadores, sino contra los santos. El tiempo de angustia también, el decreto de muerte que vendrá después, no va a ser para los pecadores, sino para los santos. ¿Y quién es el santo? El sacerdote. Necesitamos estudiar la vida de los sacerdotes en el santuario. Necesitamos estudiar el santuario. El santuario era santo, limpio, consagrado a Dios para los servicios. Nosotros necesitamos ser santuarios vivientes. Y solamente aceptando a Cristo, Cristo puede restaurar el santuario. No es el hombre el que se restaura, sino Cristo restaura el verdadero santuario. Ahora leamos en el mismo libro Notas Biográficas, página 129. Entonces se me mostró una hueste que abullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Se refiere al juicio investigador, desaprobado en el juicio investigador. Pregunté quiénes formaban esta hueste, y el ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y ahora lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y proclamamos con energía tu segunda venida. Y también los mensajes de los tres ángeles. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras y veían lo escrito, y entonces prorrumpían en llanto. ¿Cómo eran sus vestidos? Manchados. No tenían el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con sus pies. Habían bebido, dice, de las aguas profundas. Conocían la palabra de Dios. Habían pisoteado el sábado, dice, y que por eso habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Hemos leído también en Primeros Escritos, página 55, de esta hueste, de este grupo. Ellos clamaban a Dios, dice, por el libramiento, por el Espíritu Santo. Y Satanás les dio, dice, su Espíritu Santo. Es decir, su espíritu malvado, su espíritu satánico. ¿Y qué había en ese poder? Había, dice, mucho poder para que hagan milagros, para engañarlos a este grupo que había abandonado, que no tenían el sello de Dios. Y Satanás les dio, dice, luz. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, podían predicar la teoría de la palabra de Dios. Pero dice, nada de gozo, ni paz, ni alegría, nada. Eran coléricos, eran creyentes estresados, creyentes preocupados, creyentes de ira, se molestaban. Ese carácter les dio Satanás. Así que ahí están los dos grupos que hoy en día deben mostrarse claramente. Debe haber un zarandeo, estamos en el zarandeo. Esta crisis nos va a zarandear. Quizás ya nos ha zarandeado porque ya no vamos a la iglesia, ya no escuchamos al pastor a predicar en la iglesia, ya el pastor ya no viene a darnos la mano
un apretón de manos, un abrazo ya no recibimos. Ya no recibimos un ósculo santo. Pero dice, los sacerdotes convocarán a Santa Asamblea en este tiempo. ¿Cómo entender esto? Necesitamos humillarnos, pedir a Dios sabiduría. Ahora vamos a leer en Patriarcas y Profetas, página 161. Vamos a estudiar de un engañador, dijimos. Patriarca Jacob. Dice, en nuestros días el mensaje es para todo aquel que entrega su voluntad a Cristo. En esta instrucción captamos que todos debemos revisar nuestro pacto de relación con Dios. Es el tiempo en que necesitamos revisar nuestro pacto, nuestro bautismo, nuestra entrega. ¿Nos hemos engañado? ¿Hemos sido engañados? ¿O realmente el pacto que hemos hecho con Dios en el bautismo, el pacto que hemos hecho con Dios para la vida cristiana es verdadera? ¿Somos sacerdotes? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Somos hombres espirituales? ¿Hemos experimentado la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento? ¿Tiene poder nuestra vida? ¿Vivimos una vida de paz, de felicidad, de alegría, de gozo que da el Espíritu Santo, que da nuevo nacimiento? ¿O estamos tristes? ¿O nuestra familia está fracasada en su carácter? ¿Nuestros hijos están derrumbados su carácter? ¿Cómo estamos? Eso es como se dijera, detente a reflexionar acerca de tu propia situación al que fuiste llamado. Necesitamos estudiar nuevamente la palabra de Dios. El día de mañana rogamos a los hermanos que participan de este estudio. Quisiéramos que estudien el capítulo que habla de Jacob, de la noche de lucha que tuvo Jacob, de la vida de Jacob, que llegó a la verdadera conversión. Jacob primero se engañó a sí mismo, engañó a su padre y engañó a Dios, recibiendo la bendición espiritual, recibiendo la bendición del sacerdocio, porque el que recibía la bendición de su padre, era ungido para ser sacerdote de la familia, ser hombre espiritual, consagrado a Dios. Pero si Jacob era pues hombre espiritual, era sacerdote, tenía el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su corazón, ¿por qué escapó? ¿Por qué también tuvo que escapar de Labán? Es que se había engañado. Así como engañó, él se engañó y le engañaron. Una falsa vida cristiana, un falso cristianismo, una falsa religión. Así como el laodicense se engañó, exactamente lo mismo. Por eso tuvo que ahora buscar a Dios nuevamente, aquella noche de lucha, donde entregó su vida totalmente y nació a vida nueva verdaderamente. Ahora sí, después, ¿qué pasó? Ya no tuvo miedo a nadie. Esa vida necesitamos nosotros experimentar. Por eso estudien para mañana, vamos a estudiar acerca de este engaño. Estudien también que el pueblo de Dios, los 144,000 sellados, pasarán el tiempo de la angustia de Jacob. Necesitamos estudiar para que comprendamos el verdadero arrepentimiento para nacer como sacerdotes en este tiempo final. Que Dios bendiga su palabra, será hasta el día de mañana. Amén.